Muy bien, damos inicio a la clase de matemáticas perteneciente al curso de cuarto de secundaria. En esta ocasión eh, se va a estudiar el tema de logaritmo y ecuaciones exponenciales. Para ello, vamos a definir en primer lugar qué es un logaritmo. En su pantalla pueden ver ya un logaritmo desglosado con un breve ejemplo o su forma general, que consta de un argumento, un logaritmo y la base del logaritmo. La definición dice que un logaritmo es el exponente al cual se necesita elevar una cantidad positiva para obtener un resultado, como resultado cierto número. Es decir, a lo que llamamos algoritmo es un número C. Es decir, en primer lugar yo tengo un número A llamado argumento de base B, que va a ser igual al logaritmo. ¿Qué logaritmo? El cual, al ser elevado a la base, me tiene que dar ese número A. Todo logaritmo tiene sus restricciones. En primer lugar, la base tiene que ser distinto de 1 y la base tiene que ser mayor a 0. ¿Qué me indica eso? Que la base no puede ser negativa. No existen logaritmos con base negativa. En su gráfica se podría decir que roza el 0, pero nunca es 0. Puede llegar hasta 0,0001, pero nunca a tomar el valor de 0. Luego, no puede ser igual a 1, porque ya no existiría logaritmo. No hay ningún número que al elevarlo 1 me dé un resultado más allá de 1, ¿no es cierto? Porque si ves 1 y lo aplicamos acá, no existe ningún número al cual yo pueda dar otro número distinto a 1, es decir, un 2, por ejemplo. Aquí no existe ningún número que me permita llegar a un 2. Siempre va a ser 1, porque cualquier número elevado, cualquier número, cualquier exponente que tenga como base 1, nunca va a dar un resultado más allá de 1. Por eso la restricción de que B tiene que ser distinto de 1. Bien, también aquí mismo tenemos el tema de la propiedad, es decir, un logaritmo de A en base B es igual a C. Esta proporción nos fijamos de que la base pasa como base y el logaritmo se convierte en el exponente, ¿no? El argumento, el número, queda intacto. Entonces esa propiedad se va a aplicar bastante para lo que son las ecuaciones logarítmicas. Es lo primero que se va a aplicar. Luego, por supuesto, de aplicar ciertas propiedades. Hablando propiedades, aquí tenemos todas las propiedades del logaritmo. Aquí arriba tenemos la primera, que dice que el logaritmo de b en base b es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el logaritmo de cualquier número, supongamos 7, y la base también es 7, esto automáticamente es igual a 1. El argumento y la base son iguales, entonces el logaritmo es igual a 1. Luego, lo otro que hice, si yo quiero tener un logaritmo 0, lo único que tengo que hacer es que mi argumento sea 1. No importa el número que le dé de base, si el argumento es 1, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo mi argumento 1 y aquí tengo base 8. Esto siempre va a ser igual a 0, porque si yo aplico la propiedad que dice que mi base viene a ser base y el logaritmo viene a ser el exponente, este es igual a 1. No importa el número que yo le dé de base, elevado a la 0 siempre va a ser 1, ¿no? Por la propiedad de potencia que dice todo número elevado a la 0 es igual a 1. Luego tenemos aquí otra propiedad que es muy parecida a la primera. Cuando la base y el argumento son iguales, lo único que va a quedar o aquí va a ser igual al exponente.
porque nuestro argumento también puede tener exponente. En este caso, en la primera el exponente era 1, ¿cierto? Pero si es diferente de 1, el logaritmo va a ser igual a ese exponente. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 8, de 8 en base 8, que es lo que dice la propiedad, y este está elevado a la 7. ¿A qué esto va a ser igual esto? A la 7, al mismo número. Porque si aplicamos la propiedad, va a ser igual 8 a la 7 es igual a 8 a la 7, ¿no? Luego, otra propiedad que dice que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Aunque este es un pequeño adelanto cuando toquemos ecuaciones exponenciales. Bien, esas son las tres que tenemos que ver, lo que nos va a permitir simplificar elementos de nuestras ecuaciones logarítmicas cuando sea necesario y cuando sea necesario lo inverso. Es decir, si tenemos un 1 y nos conviene tener base 7 en nuestra ecuación, podemos convertirla también. Eso es válido. Luego tenemos logaritmo de un producto, que si yo tengo el argumento un producto, lo puedo dividir, bueno, distribuir en una suma, ¿no? Si tengo logaritmo de x por y de base b, esto va a ser igual al logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Lo que se hace, el producto se lo transforma en una suma siempre y cuando el argumento haya una multiplicación. La base va a ser la misma. Logaritmo de un cociente es cuando en vez de que en el argumento haya una multiplicación, hay una división. Y en esta ocasión va a ser igual a la resta. Aquí hay que tener cuidado. En primer lugar viene el argumento que está como numerador y en segundo lugar el argumento que está como denominador, ¿no? Luego tenemos logaritmo de una potencia. Un exponente yo lo puedo bajar para que sea coeficiente de mi logaritmo. Se puede. Si tengo un logaritmo de una raíz, esto viene de convertir la raíz en una potencia. Recordemos que si yo tengo esto, por la ley de radicales, yo puedo convertir un radical a un exponente fraccionario donde el exponente va a ser m y el índice radical va a ser el denominador y el exponente el numerador, ¿no? Y de ahí vuelvo a aplicar el logaritmo de una potencia con 100. Y si a esto está un logaritmo, entonces esto va a ser igual a n sobre m de logaritmo. Una vez haciendo esa transformación es que viene lo que dice la propiedad, ¿no? Y otra propiedad muy usada también en situaciones especiales es que cuando no tengo un logaritmo de la base, de una base requerida, yo puedo cambiarlo usando esta propiedad. Puedo tener un logaritmo, elijo una base que me convenga, entonces tanto el argumento como la base viene a ser argumento. Ya estas propiedades hay que tenerlas a mano para saber cuándo aplicarlas. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo logaritmo de 1 sobre 16 en base 4. ¿Cuál va a ser mi resultado? En primer lugar, yo debo hallar mi logaritmo. Entonces le voy a dar un valor x que yo desconozco. O podríamos usar lo que hemos puesto arriba, que el argumento se lo llama c. Exactamente. Entonces, aplicando la propiedad que dice que 4 elevado a la c es igual a 1 sobre 16. La base se convierte en base y el logaritmo que desconozco se convierte en exponente. Ahora, ¿yo cómo convierto esto? En primer lugar, yo sé que el 16
es igual a 4 al cuadrado. Por propiedad de potencia, yo necesito que este 4 al cuadrado esté en el numerador, entonces lo puedo subir al numerador, pero con signo cambiado por una propiedad de potencias. Y aquí aplico la propiedad, ¿no? Bases iguales, exponentes iguales. Por tanto, en este caso, el valor del Profe, logaritmo es -2. profe, aquí, ¿qué tipo de logaritmo estaríamos usando? ¿De producto, de cociente, de potencia? En realidad no estamos utilizando ninguna clase de propiedad de logaritmo exclusivamente, ¿no? Lo que estamos aplicando son propiedades de exponente. Entonces, lo que sugiero es que repasen las propiedades de exponente. Ya, por ejemplo, aquí, ¿qué propiedad apliqué? Si yo tengo un número que está elevado a una potencia n, yo puedo convertir ese exponente negativo en positivo. En otras palabras, lo que se hace es cambiarle de signo al exponente y yo puedo jugar si me conviene que esté en el numerador y en el denominador. En este caso, me conviene que este 4 al lado esté en el numerador. Para aplicar el tema de bases iguales, entonces los exponentes son iguales. Esta es la propiedad de potencia que acabo de aplicar aquí, ¿no? Después, aquí, lo que acabo de aplicar en esta partecita de aquí es esta propiedad de acá, que es la definición del logaritmo. La base, es decir, el logaritmo en base a de b es igual a c. Este es equivalente a b elevado a c igual a a, ¿no? Esta b viene como a convertirse en la base de c y c en el exponente, ¿no? Al hacer esa conversión, el logaritmo se anula, se simplifica. Si lo queremos ver como una ecuación, este logaritmo pasa al otro lado como base, dependiendo cómo uno lo quiera ver, ¿no? Pero lo correcto es decir, aplicando la definición del logaritmo, yo puedo trabajar con el logaritmo aplicando esa propiedad, ¿no? Por eso es que este logaritmo aquí pasó al otro lado, entre comillas, a ser base de esto, ¿no? Por eso es que queda 4 a la c es igual a 1 sobre 16. Y luego apliqué esta propiedad, ¿no? Bien, espero que haya respondido tu pregunta. Sí, gracias. Bien.